Más adelante, ya cuando se conozcan todos los detalles de este proyecto. Son ya las 7 de la mañana con 42 minutos y esta es una información que produjo real impacto durante el fin de semana para la confesión de la destacadísima atleta Erika Olivera de haber sido objeto de abusos sexuales durante prácticamente 12 años, buena parte de su infancia y su adolescencia, esto por parte de su padrastro. Estamos con Berioska Venegas para conversar y ahondar en esta realidad que no solo afecta a Erika, sino que también a muchas jóvenes chilenas. Berioska, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Polo. Tú lo señalabas, es una entrevista que fue publicada el día sábado y que sorprendió a todas las personas. Son declaraciones bastante fuertes que cuentan cómo fue el ambiente familiar de la deportista desde los 5 años. Contó también cómo fue al momento de contarle esta situación a su madre y de las respuestas que finalmente ella le entregó. Ella a los 18 años pudo salir de su casa, nosotros la conocemos por su gran carrera deportista y luego de esta entrevista ella espera que esta declaración sea parte de ayuda para todas las personas que han sufrido por esta misma situación o que la están pasando. Y es por eso que vamos a conversar con Aida Leiva, coordinadora de proyectos de la Corporación Opción, que nos va a entregar un poco más de detalles acerca de esta declaración. Hemos leído y ha sido bastante, no sé si común en las noticias, pero lo hemos mencionado en varias ocasiones, cuando ya mujeres mucho más adultas, más grandes, deciden contar que fueron víctimas de abuso. ¿Qué pasa en ellas? ¿Por qué lo dicen ya cuando su vida ya avanzó y no en el momento donde finalmente se podría hasta obtener justicia? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la situación que me refiere es justamente, no es aislada, es más frecuente de lo que uno pudiera pensar. Lo que va ocurriendo es muy frecuente lo que le ocurre específicamente a los niños, ¿ya? Y que la mayoría no devela en su debido tiempo y va develando en distintos momentos de su vida y un gran porcentaje lo hace mientras es adulto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la vivencia de agresión sexual obviamente lo va minando. De distinto modo, depende de la etapa de desarrollo en la que se enfrente. Ya van apareciendo crisis, depende de las situaciones que viva y se reactualiza cada cierto tiempo basado en ciertos hitos que va viviendo. Y eso hace que hay un elemento gatillante o situaciones que no hacen que toleren más la situación. Una situación que principalmente ha estado sometida o mejor dicho, ha estado internalizada, ¿cierto? Ha estado oculta, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Porque los agresores en general instalan algo que nosotros denominamos la ley del secreto, ¿ya? Donde se impone al niño explícita o implícitamente que eso no debe ser dicho, ya que eso no debe ser contado. Y eso muchas veces surte efecto en los casos de delitos sexuales, principalmente cuando se trata de un familiar o un conocido, lo que justamente ese mensaje los niños lo reciben y permanece más allá de que el adulto después se lo esté diciendo, más allá de que esté cerca o lejos. Está la idea de que no puede ser contado, ¿ya? ¿Y qué es lo que detona finalmente que la gente quiera hablar? Porque en este caso ya han pasado, como decía Polo, más de una década de guardar este secreto, de hecho casi 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la persona? Usted decía recién que está esta necesidad del secreto, pero ¿qué es lo que gatilla finalmente esta necesidad de tener que contar lo que sucedió? Sí, hay distintos motivos. A veces porque la situación en sí misma abusiva se torna mucho más violenta, a veces ocurre, pero también hay situaciones en las cuales comienza a visualizar que necesita pasar otra etapa de su vida, ¿ya? Necesita hacer un quiebre, así como la vivencia que se produce en las víctimas respecto a una situación de abuso sexual que usualmente la escriben con un cambio, un antes y un después de la situación abusiva de sus vidas previas, les cambia totalmente. Cargan con esta vivencia, con esta afectación, a tal punto que aunque logren hacer el resto de sus vidas positivamente, algunos negativamente, algunos con más o menos logro, pero hay algo que necesitan hacer, otro quiebre que les permita volver a un nuevo estado de un mejor bienestar o disminuir el dolor que han estado sintiendo, ¿ya? Esos son elementos de la historia vital que ellos van teniendo, pero que también necesitan una elaboración interna de un empoderamiento
empoderamiento, de fuerza, de poder contar, de poder no solo contarle al resto, muchas veces contarse primero a sí mismo, muchas veces se revive la vivencia, tratando de entender, ¿ya? En los casos de las víctimas, muchas veces acontece que no entienden lo que ha ocurrido, no pueden entender cuando pequeños porque la situación escapa a su repertorio de vida, no entienden lo que les ha ocurrido y posteriormente no entienden por qué es la persona, ¿no? Más aún cuando se trata de un ser querido. Esta persona que está llamada a proteger, ¿cierto? A cuidar, no es la persona que hace eso, sino que paralelamente hace daño. Y eso desconcierta a las personas, ¿ya? Y ese desconcierto lo mantienen durante mucho tiempo. Y es necesario que vayan logrando entender para sí mismos primero la vivencia y posteriormente que es posible que ellos lo elaboren, logran comunicar al resto. Y eso pasa frecuentemente en los casos de victimización. Aida, ¿cómo está? Muy ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Una de las cosas que a mí por lo menos me impresionó mucho de este artículo publicado por la revista El Sábado, que cuenta la historia de Erika, es lo que pasó dentro de su familia, en el momento en que ya todos saben o se dan cuenta de esto. La mamá que le dice, no puedes hablar de esto, no puedes decir nada porque nadie te va a querer, nadie se va a querer casar contigo, no vas a poder tener hijos. Y los hermanos, que eran más chicos que ella, que decían, nosotros sabíamos lo que pasaba dentro de esa pieza, en los momentos en que el padrastro se llevaba a Erika y abusaba de ella, pero no podíamos hacer nada. Y de alguna manera asumían que ese era un sacrificio que su hermana estaba haciendo por ellos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esa situación? Sí, bueno, lamentablemente también es más común de lo que pudiéramos pensar, ¿ya? La situación, primero hay que tal vez contextualizar que la situación de abuso se da justamente en familias donde hay variables que se comienzan a confluir para que se genere esta situación. Y en ese sentido, claro, ocurre que puede haber un agresor y también un tercero. Las situaciones abusivas siempre se dan no solo porque hay uno que agrede, sino también porque hay otros, ¿ya? Que no ven, ¿ya? O que de alguna manera niegan, ¿ya? Consciente o inconscientemente la situación que está ocurriendo y desde ahí no protegen, ¿ya? Y eso hace no solo que ocurran los delitos sexuales, sino que también que se mantengan en el tiempo, ¿ya? Usualmente ocurren todas estas variables, ¿ya? Se conjugan, no es necesario solo un agresor, que podría ser un acto único, ¿no? Violento, que muchas veces cuando ocurre eso, principalmente cuando se trata de personas, cuando el agresor es desconocido, donde la víctima, la familia protege usualmente. Pero en otros casos, cuando es interno, la reacción familiar, porque hay otras variables, ahí se escribe dependencia económica, por ejemplo, es una variable que influye también factores culturales, y en eso también hay que tener bastante ojo, por decirlo de algún modo, porque a veces se naturalizan situaciones como estas, ¿ya? Y eso también contribuye a que esta situación se mantenga. Ok, le agradecemos a Aida, y una declaración que también abre otro debate, Polo, que tiene que ver directamente con la prescripción de estos delitos, así que es una declaración que va a dar tanto para hablar en las personas que han padecido estos abusos, tanto como en las reformas que podrían generar estas declaraciones. Perfecto, muchas gracias, Berioska, gracias a Aida también por este contacto. Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana, hacemos una pausa y volvemos con más.